será a la espera que termine su mandato, se sentará en el banquillo de los acusados el señor Castillo y el Poder Judicial le tendrá que poner la sanción si es que le correspondería alguna pena. Decreto de urgencia el 102-2021. 102-2021. Para esto nosotros estamos enlazados vía Zoom con llamada telefónica con María Elena Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional. Bienvenida, señora Ledesma, a Exitosa. Buenos días Karina, y a través tuyo saludos a todos los seguidores de Exitosa. Muchísimas gracias por responder a nuestro llamado. Yo quisiera saber si es que la fiscal de la Nación se ha extralimitado en sus funciones, porque en este momento todavía hay un poco de confusión. Se habla de que ella no podría haber presentado esta denuncia ante el Congreso de la República. Y se habla, le digo, y para entrar a más detalle, ayer en la conferencia de prensa lo dijo el Premier. Bueno, estamos ante un hecho inaudito. Primero, que es primera vez que se investiga a un presidente en funciones, pese a que la Constitución desde el año 93 le genera un blindaje al presidente de la República, y el hecho también lleva a que la fiscal de la Nación ha decidido formular denuncia. ¿Qué tendríamos que decir? Mire, un presidente de la República puede responder por dos temas: por afectar la Constitución o por la comisión de delitos en ejercicio de su función. En este último supuesto, la Constitución hace que la figura presidencial se le investigue y se le sancione cuando termine, bueno, no que se investigue porque eso ya se ha flexibilizado, sino que se le sancione penalmente cuando termina sus funciones. Y la pregunta será ¿por qué? ¿Por qué el constituyente decidió blindar y decir: tu presidente termina tu función y luego responderás ante la justicia por las cosas delictivas que has realizado? Lo que sucede es que la figura presidencial engloba no solo ser jefe de Estado, que representa al Estado en sí, sino es jefe de gobierno. Dirige la política de gobierno, dirige la administración pública y no puede ser fácilmente vulnerada en sus funciones. Por eso es que dentro de la lógica presidencialista que tenemos, la figura presidencial tiene ese blindaje. Pero eso no significa impunidad, ¿no? Significa que, agotado su función, tendrá que responder. Lo que hay que tener claro es que el único ente llamado a condenar, a imponer una sanción penal al presidente de la República por la comisión de delitos es el Poder Judicial y el Ministerio Público que acompaña en la investigación. Solamente serán ellos. Ahora, ¿en qué momento se va a hacer esa sanción, juicio, condena? Si respetamos textualmente el artículo 117 de la Constitución, será a la espera que termine su mandato, se sentará en el banquillo de los acusados el señor Castillo y el Poder Judicial le tendrá que poner la sanción si es que le correspondería alguna pena, ¿no? Pero yo lo que quiero conocer en este momento es que esta denuncia constitucional que presenta la fiscal de la Nación, enmarcada en la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, lleva todo este folio a la Comisión de Subacusaciones Constitucionales, lo deja en la cancha del Congreso. ¿Esto excede sus funciones o no? Yo diría que estaría creando una nueva jurisprudencia. Primera vez que vemos esta situación. ¿Excedería sus funciones? Eso está ya en lo que diga el Congreso. La fiscal puede pedir lo que quiera, puede pedir lo que estamos escuchando al momento, puede pedir hasta cosas desatinadas. Pero su problema no es el que pide cosas desatinadas, el problema ya es el que decide amparar o no lo que le está pidiendo, ¿no? Ella de repente en un exceso de profesionalismo, de que la investigación pues termine con una condena penal lo más pronto para el presidente,
de repente ha querido acelerar el camino, hacer a un lado el artículo 117, dejar a un lado el blindaje, invocar un control de convencionalidad. Bueno, está en su lógica, es su papel. Ella representa al Ministerio Público, está tratando de repente de cumplir intensamente su labor, pero el problema no es lo que pida, el problema va a ser quien decida amparar o no amparar su pedido. Y en este caso es el Congreso. El Congreso es el que tiene que definir si acepta o no, por más que desatinado no pueda hacer la denuncia que pueda plantear la fiscal, ¿no? Muy bien, por favor. Aquí hay varios caminos. Hay el camino político, hay el camino también jurisdiccional. Dígame qué es lo que exactamente está pidiendo la fiscal de la Nación para que todos podamos entender sencillamente qué significa esta denuncia, qué camino trata de abrir la fiscal de la Nación. Ya. Lo máximo que está pidiendo la fiscal de la Nación es que se suspenda en el ejercicio de sus funciones al presidente de la República. No es que se va a desaforar, no es que se les va a retirar del cargo, o sea, se le va a suspender, y en tanto, se le va a suspender ¿para qué? Para que se le someta al juzgamiento en el Poder Judicial y sean los jueces del Poder Judicial los que le coloquen la condena. ¿Cuánto tiempo durará la suspensión? Durará todo el tiempo que dure el juicio penal. Durará años, y en tanto suceda ello, pues será la vicepresidenta se tenga que asumir esas funciones. No implica desafuero, no implica que vamos a llevar a cabo elecciones, vamos a elegir un nuevo presidente, no, va a seguir siendo el señor Castillo presidente suspendido porque está investigado en el Poder Judicial, ¿no? Esa es la máxima expectativa que genera el pedido de la denuncia de la señora fiscal de la Nación. Eso es lo máximo que se va a lograr. Me ha quedado claro que usted no está de acuerdo, y me parece que usted me ha dicho que esto no está amparado en la Constitución, pero ¿estaría amparado en la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas? Ya, perfecto. Mire, yo tajantemente no estoy de acuerdo con actos de corrupción como la mayor parte de peruanos en nuestro país, pero hay otros caminos que nos permita sentar a un presidente y cuestionar posibles actos de corrupción. Por ejemplo, la infracción constitucional. El presidente de la República tiene el deber de respetar la Constitución, y es un mandato implícito, un deber luchar contra los actos de corrupción, ¿no? Y además constituye también mandatos que el Perú, a la luz de la Convención de Naciones Unidas, ha suscrito. Por lo tanto, si tenemos un presidente que más bien, en lugar de luchar contra la corrupción, forma parte de un entorno corrupto, lo que debería hacer el Congreso es más bien promover un juicio político por infracción al mandato constitucional, a la interpretación que el tribunal ha hecho sobre el deber de luchar contra la Constitución, también basado en un control de convencionalidad. El Congreso tiene la palabra, tiene el juicio político y tiene el procedimiento para retirarlo, ni siquiera para suspender a Castillo en el cargo, sino para retirarlo y renovar una nueva elección a futuro. Ese es otro camino. Pero también nosotros estamos en medio de muchísima información donde se da cuenta que esta presunta organización criminal ha logrado captar congresistas a favor de la organización criminal y que votan para proteger al presidente Castillo, que sería, según la hipótesis fiscal, el cabecilla de la organización. Sí, efectivamente, miren, hay que dejar claro dos cosas. Primero, Castillo en la presidencia o no en la presidencia, nada le va a librar que tenga que responder por los delitos que le está imputando la Fiscalía. Nada le va a librar, dejará de ser presidente y al día siguiente se sentará en el banquillo de los acusados, ¿no? Entonces eso tiene su camino aparte. Segunda situación, pero vemos que acá hay un contubernio ya político que se da dentro del Congreso mismo, que está orientado precisamente, podría ser una opción, a promover la vacancia, pero no hay los votos. La infracción constitucional, juicio político, no hay los votos. Entonces estamos hablando de componendas políticas
¿no? Que ya tiene otra lógica, pero también puede tener otro camino para poder ser retirado. O sea, no ¿Cuál? ¿Qué confundamos se los hace? planos Porque del delito. justicia que tarda no es justicia también, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo he sostenido inclusive desde un inicio que se tenía que investigar al señor Castillo por más que esté en el cargo, pero también hay que advertir, y cogeré la idea de que justicia que tarda no es justicia. El Ministerio Público también espero que tenga la misma celeridad con la clase política. No es posible, por ejemplo, que el congresista Freddy Díaz, que forma parte de la clase política, denunciado por violación, hasta ahora no haya respuestas así tan concretas, categóricas, como se tiene en cuanto a Castillo. Ambos son reprochables, ambas conductas son deleznables, tanto Castillo como Freddy Díaz, pero que necesitamos también respuestas categóricas en ambos casos, ¿no? Entonces, es necesario ir a una renovación de la clase política, es necesario que el Ministerio Público se fortalezca en su labor, pero también es necesario que no sea una labor selectiva para determinado grupo y para otros que también generan crímenes tan impunes como la violación a una trabajadora en el Congreso, no se tenga que hacer nada. Entonces también hay que mirar todo el fenómeno en sí, ¿no? Es necesario renovar la clase política, mano dura contra actos corruptos o violentos como lo que hemos visto, y también hay que empoderar al Ministerio Público en su labor. Muy bien, pero regresando al tema Castillo, usted me dice que todo queda en las manos del Congreso de la República si le da o no le da la razón a la fiscal de la Nación. Es decir, exacto, si ellos toman la determinación de suspender al presidente Castillo, eso solamente depende de la interpretación de los congresistas, de los votos. Mira, exactamente, Karina, así es. Si el Congreso imaginémonos que el Congreso acepta la denuncia de la fiscal, ¿qué es lo que va a hacer? Suspenderán a Castillo, lo remitirán a Castillo para que responda por el delito de corrupción y todo lo que quiera en el Poder Judicial. Imaginémonos que lo encuentran responsable, le condenan a Castillo por los delitos de corrupción, ¿no? Y luego de la condena, porque el único que puede condenar a Castillo por los delitos de corrupción son los jueces del Poder Judicial, y luego que los jueces del Poder Judicial, luego de un proceso, ¿no? El Congreso recién podrá a Castillo inhabilitarlo políticamente para que nunca asuma un cargo político, y por último destituirlo como consecuencia de la condena penal que le han puesto los jueces en el Poder Judicial. Miren todo el camino. O sea, vuelvo a repetir, si el Congreso decidiera aceptar la tesis de suspender a Castillo, lo remite para que los jueces del Poder Judicial lo juzguen, y en el supuesto que lo condenen, no, recién el Congreso podría inhabilitarlo, recién el Congreso podría destituirlo, pero en tanto no tenga la condena por un delito, en este caso de corrupción, sencillamente el Congreso no va a poder hacer nada en atención al tema delictivo, porque constitucionalmente los únicos que pueden poner condenas por temas de delito son los jueces del Poder Judicial. El Congreso no puede hacer nada frente a los delitos. El Congreso sí puede hacer algo cuando hay infracción constitucional o cuando hay temas vinculados con vacancia. Ese sí es su tema del Congreso. Pero temas de delitos es tema de la justicia, Poder Judicial, Ministerio Público. Y lo máximo que podrá hacer es suspenderlo y entregarle a la labor de los jueces para que ellos ya hagan y le pongan la condena que pueda hacer. Claro, al final, y suspendido. ¿Sí? Y suspendido, ¿seguirá cobrando como presidente? ¿Podrá presentarse a cualquier elección? Suspendido, no creo que va a seguir cobrando como presidente, porque no está ejerciendo una labor presidencial, ¿no? Pero va a impedir que, por ejemplo, se pueda convocar a elecciones. Vamos a tener que estar amarrados a su periodo presidencial de 5 años, esperar que termine el periodo para nuevamente ingresar a una fase de nuevas elecciones de acá en el 2026. Eso es lo que va a seguir siendo presidente, pero ejerciendo suspendido de sus funciones, hasta cuando el Poder Judicial le coloque una condena. ¿Cuándo será? ¿Cuánto tiempo será? Eso es una suspensión indefinida, no sabemos. Muy bien, entonces, ¿habrán los votos también para suspenderlo? Porque esa es otra cosa. Sí va a haber los votos, porque la votación es la más sencilla. Mira, Karina,
el artículo 99 y el artículo 100 de la Constitución habla precisamente de esta figura que se llama antejuicio, así se llama, antejuicio. Pero la Constitución no ha dicho cuántos votos se requiere para el antejuicio. En el año 2003, hace más de 20 años ya, el Tribunal Constitucional le dio un contenido y le dijo, se requiere la mitad del número legal de votos más uno. La mitad. ¿Cuántos son? Menos la comisión permanente. En el fondo, supongamos que son 130, 30 de la comisión permanente se retiran, quedan 100, la votación 51. Sería 50 más 1, 51 votos. Claro, pero 51 votos, ¿por qué? ¿Por qué tan poco? Porque es solamente una suspensión. No lo estamos votando, no lo estamos destituyendo, no lo estamos sacando como presidente, ¿no? Por eso se requiere solamente 51 votos para que proceda la suspensión. Y si nos vamos al otro lado. Y eso también está en el reglamento del Congreso, ¿eh? Artículo 89, o sea, no es una novedad, está ya en el reglamento del Congreso. Con 51 votos suspenden a Castillo. Y si nos vamos al otro lado, ayer el premier, el señor Torres, dijo que él también iba a invocar a la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas porque se está haciendo un atropello, se está haciendo una especie de golpe de Estado. ¿Esto es posible? ¿Esta interpretación que él hace es posible? Bueno, las interpretaciones, todos podemos interpretar la Constitución, desde el señor premier o desde cualquier ciudadano, que su lógica y su razonamiento, bueno, a su entender puede ser posible, ¿no? El tema no está mal que él quiera interpretar, porque cada uno va a defender sus propios intereses, sus propias perspectivas de lo que debe ser y no debe ser, ¿no? Tiene argumentos, también tiene argumentos, como por ejemplo, el presidencialismo es una figura que se elige cada 5 años con la misma fuerza, el mismo vigor para que se elige para el Congreso. Sin embargo, en el control político de pesos y contrapesos, pareciera de que acá hubiera, eso estoy parafraseando más o menos, voy a decir el señor premier, ¿no? Pareciera de que acá se está generando una especie de golpe de Estado parlamentario, ¿no? Entonces, son argumentos de la parte que sostiene ellos, son argumentos de parte del área de Castillo, son pues sus argumentos que ellos, del otro lado. Pero usted cómo lo ve, ¿tiene asidero o no? Más bien no, la prueba, la contundencia de los indicios que va encontrando la Fiscalía le quita piso más bien a lo que él dice en temas anticorrupción. Yo totalmente le quita piso en temas de anticorrupción. Acá uno tiene que ser tajante. Lamentablemente el Estado ha sido asumido como un botín en el que están ingresando sencillamente no solo para desfalcar el Estado, sino para debilitar en el servicio de los ciudadanos, que al final somos los afectados. Muy bien, entonces en conclusión, para usted, sí hay que hacer algo con este gobierno que todo indica. Hay fuertes indicios, hay hasta algunos abogados dicen pruebas ya de corrupción, pero que el camino no sería este de la denuncia constitucional, sino usted lo dejaría ya en el ámbito político del Congreso. Efectivamente, acá hay fuertes evidencias de temas de corrupción que uno no puede negarlo, no puede ser pasible ni tolerante. Hay caminos que se puede contrarrestar esto, sí. La infracción constitucional, el juicio político por infracción constitucional es un camino y en este camino el Congreso tiene la palabra. Lo que ha hecho la Fiscalía, bueno, es un tema de delitos, pero es un tema de delitos que lo único que va a buscar es suspender a Castillo, pero Castillo igual va a seguir siendo presidente suspendido. Le pondrán su condena, pero yo creo que al final lo que hay que ver es situaciones ya de mayor trascendencia y de definiciones, porque no podemos tampoco estar en la expectativa de trabajar con un presidente suspendido o no suspendido. Las cosas creo que tienen que llevar a tener un tema ya de estabilidad y de seguridad en el país. Muy bien, muchísimas gracias. Ha quedado clarísima la posición y también la explicación de María Elena Ledesma.